¿En qué quedó la lucha contra la segregación social en la ciudad de Bogotá? En nada. ¿En qué quedó la lucha por fortalecer los espacios y el poder público común a toda la ciudad de Bogotá? En nada. Solo que ahora a eso le quieren llamar progresismo y alternatividad. No es más que Peñalosa. Es el mensaje que le mandan a la sociedad de que el narcoparamilitarismo volvió a ganar y que está gobernando. Tengo esperanzas en la humanidad y en el pueblo. Muy oportuno el tercer canal, en medio pues de la tragedia democrática que vivimos en el país. No tenemos medios alternativos suficientes para escuchar las voces de nuestro pueblo desde las regiones, desde el campo. Muy buenas noches, iniciamos especiales del tercer canal a las 8 de la noche con la noticia para nosotros, que es la noticia más importante a nivel nacional. 14 organizaciones médicas le piden al gobierno de Iván Duque y le piden a la alcaldesa Claudia López cuarentena inmediata en toda Bogotá y en buena parte del país. ¿Quiénes firman el documento? Nada menos y nada más que la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, médico Lino Triana, presidenta, la médica, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, con la médica Virginia Bello Polo como presidenta, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, capítulo Bogotá, con el médico Jorge Armando Carrizosa como presidente, la Asociación Médica Sindical de Colombia, ASMEDAS, con el médico Pedro Contreras, la Asociación Nacional de Internos y Residentes, ANIR, con el médico, la médica Juliana Moreno como presidenta, la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, FECOLMED, el médico Jorge Enrique Enciso, y el Sindicato de Anestesiólogos de Bogotá y Cundinamarca, con el médico, la médica Maribel Arieta. Son algunas de las organizaciones. También está la Asociación Colombiana Médica Estudiantil, la Academia de Medicina de Valle del Cauca, el Colegio Médico Colombiano, el Colegio Médico de Bogotá, la Federación Médica Colombiana, la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud, FEDESalud, en fin, 14 organizaciones médicas le están diciendo hoy al presidente Iván Duque, a la alcaldesa Claudia López, si no se toman 2 semanas de cuarentena estricta, la mortandad va a ser impresionante. Oigamos lo que dice el director del Colegio Médico de Bogotá, el doctor Germán Bayona. Básicamente lo que nosotros estamos pidiendo es que ingresemos a una cuarentena estricta en Bogotá y obviamente en todas las regiones del país donde está la situación tan crítica en la costa atlántica y en el Valle del Cauca. Realmente esto lo estamos pidiendo porque nosotros consideramos que en nuestro sistema de salud, nuestra infraestructura no está lo suficientemente preparada para enfrentar un pico como el que pretende enfrentar el gobierno distrital y nacional. Porque digamos que realmente consideramos que pueden ocurrir una gran cantidad de fallecimientos que pueden ser evitables. Y la manera de evitarlo es preparándonos de manera adecuada y disminuyendo la tasa de contagio. Y para eso necesitamos hacer una cuarentena estricta. Tenemos que restringir la movilidad y esto implica muchas cosas desde el punto de vista económico, obviamente. Pero si no lo hacemos, pues vamos a entrar en un tobogán en donde ya no vamos a tener salida y vamos a contar los muertos como ya lo estamos haciendo, pero de una manera muchísimo más acelerada. Ya lo escucharon ustedes, es la voz de la ciencia, la voz de los científicos, de los médicos, la voz de 14 organizaciones que está diciendo, le está alertando al país
está alertando a los colombianos, le están diciendo a los gremios, hombre, si esto sigue así, la mortandad va a ser impresionante. Pues mientras que el doctor Bayona estaba advirtiendo de esa situación, la alcaldesa Claudia López estaba dándole una entrevista a la colega Vicky Dávila de Semana en Vivo y extrajimos este segmento donde prácticamente la alcaldesa Claudia López dice que no está de acuerdo con la cuarentena estricta, dice que es una decisión del presidente. Pues nosotros creemos, también la gente puede decir que la alcaldesa puede marcar la diferencia con la ciudad de Bogotá, no lo va a hacer, y oigan lo que dijo frente a la propuesta de la cuarentena estricta y general. Porque el presidente Duque fue muy claro en que él no va a autorizar cierres generales. Entonces teníamos que, pues él es el presidente, ¿cierto? ¿Pero a usted le hubiera gustado? No necesariamente, Vicky, no necesariamente, ¿por qué? Porque como Bogotá es tan grande, Vicky, tan diversa, no todas las localidades están en las mismas condiciones. Hay unas que tienen alta letalidad y bajo contagio, hay unas que tienen alto contagio pero baja letalidad. No vimos que una cuarentena general más era el costo económico que iba a tener ahorita que lo que nos iba a servir epidemiológicamente. Por la diversidad de Bogotá, era mucho mejor organizar grupos que tienen similitud epidemiológica y similitud de movimientos. No es el mismo movimiento por la ciudad el que hace una persona que vive en Ciudad Bolívar que la que hace una persona que vive en Fontibón. De manera que llegamos a la conclusión con los epidemiólogos que era mucho más acertado por control, por cuidado, por atención, por verificación, por testeo, por positividad, organizar la cuarentena por sectores de la ciudad que meternos en una general. El documento suscrito por las 14 asociaciones médicas, científicas, le trae una propuesta también al gobierno nacional y al gobierno de Claudia López. Les explica el por qué la cuarentena debe ser estricta e inmediata durante 2 semanas en toda Bogotá, para el caso bogotano, para el caso de lo que está diciendo, lo que acaban de escuchar de Claudia López. Dicen lo siguiente: el número de personas contagiadas y decesos más la ocupación de camas UCI, es decir, unidad de cuidados intensivos, que supera el 87%, es un aviso del riesgo del inminente colapso del sistema. Hoy precisamente la alcaldesa Claudia López dijo que el nivel de ocupación de las UCI hoy en Bogotá estaba en el 90%. Ya eso desata la alarma y desata también este tipo de comunicado. La cuarentena estricta podría disminuir con suficiencia la tasa de contagios y continuar haciendo adecuaciones locativas del sistema y preparar el talento humano necesario. Escuchemos lo que dice a continuación el doctor Bayona, explicando bien este aspecto. Efectivamente, o sea, hay muchas situaciones y la primera es que no se puede considerar como único parámetro para mantener la reapertura la cantidad de camas de unidad de cuidado intensivo que están en funcionamiento. Se necesitan otros parámetros fundamentales como son la ocupación de las camas UCI, la demanda de urgencia, la velocidad de tasa de contagio y frente a esto, el único elemento en donde podemos actuar en este momento es sobre la velocidad de tasa de contagio y solamente lo podemos hacer con una cuarentena estricta. Hay otras medidas, por supuesto. Hay que seguir aumentando las camas de UCI con un talento humano capaz, suficiente, y para eso necesitamos que el gobierno, junto con la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica, organicen eso y busquemos la manera de redistribuir el talento humano que tenemos, porque es que en 15 días no vamos a poder formar médicos intensivistas claramente, pero tampoco se le puede dar la responsabilidad médica que tampoco deben asumir los médicos por un tema ético de ir a una
a una unidad de cuidado intensivo a responsabilizarse sobre lo que uno sabe. El principio fundamental de la medicina es, primero, no hacer daño. Y si yo no sé hacer algo, no tengo por qué ir a asumir esas responsabilidades. No sé hacerlo y evito muchísimo más daños. Por eso es fundamental que se determinen estas situaciones. Y obviamente hemos pedido otras cosas, como una rectoría única del sistema de salud, de las unidades de cuidado intensivo, pero también de todo el resto del sistema de salud, de las camas COVID, de los servicios de urgencias, para poder tener un control adecuado, una dirección conjunta, inteligente. Creemos que no se ha hecho. También solicitamos que se hagan mayor cantidad de pruebas y que se puedan hacer cercos epidemiológicos efectivos, que se le dé el valor fundamental a la atención primaria, que se hagan equipos básicos de atención para poder hacer esos cercos epidemiológicos que, viendo la experiencia de otros países, claramente los países que han utilizado esto son los únicos que han logrado controlar de manera efectiva la propagación del virus. Es cierto que el personal es mucho más limitado que los ventiladores. O sea, lo más escaso para una UCI no es el ventilador, con todo lo difícil que fue conseguirlo estos meses. Lo más escaso es el intensivista, el médico especializado para UCIs. Y tú puedes comprar un ventilador en 3 meses, en cambio no puedes graduar un médico intensivista en 3 meses. ¿Sí? Nos toca con los que hay, y yo le quiero agradecer a todo el personal médico, asistencial. Llevamos meses y semanas reentrenando a mucho personal que nos va a poder apoyar ahorita. Cirujanos, anestesiólogos, médicos especialistas, entrenando enfermeras, entrenando a todo el personal para que sepa cómo es hacer atención de complejidad respiratoria, porque ellos van a tener que apoyar a los intensivistas porque no los podemos multiplicar. Tenemos un personal relativamente limitado. Nosotros ya reclutamos todos los intensivistas que podíamos, pero también entrenamos a médicos de otras especialidades, por ejemplo anestesiólogos, que pueden apoyar, nunca reemplazar, pero sí apoyar a los... Las asociaciones científicas además dicen que para cumplir esa cuarentena estricta por 2 semanas debe haber un ingreso mínimo vital de un salario mínimo, y explican: para hacer posible y equitativa la cuarentena estricta y aislamiento social, señala la propuesta, se requiere de una política social de renta básica real y efectiva, con garantía de alimentación y servicios públicos básicos, dirigida a la población más pobre y vulnerable, cuyo ingreso como trabajadores independientes, informales o de micro y pequeñas empresas no esté garantizado sin la lucha diaria. Agrega el documento: apoyan la propuesta que cursa en el Congreso de la República sobre la renta básica del un mínimo vital, que se cayó en el Congreso. Y de allí entonces la posición vehemente del senador Gustavo Petro, haciéndole un llamado al gobierno nacional y diciéndole a Iván Duque, si no se cumple con una cuarentena estricta, como ya lo había pedido el senador Gustavo Petro, y si no se cumple con un mínimo vital, Colombia y los colombianos en medio de la pandemia van hacia el matadero. Esto es lo que dice y analiza sobre esto, y está de acuerdo con la solicitud de las 14 organizaciones científicas el senador Gustavo Petro. Hacia eso, pero es otro modelo de sociedad completamente diferente al modelo mafioso. Y implica unas transformaciones. Y entonces hay un miedo a transformarse. Uy, porque perdemos la teta, como dice Bolívar, del narcotráfico, claro. Uy, porque el petróleo no queda la platica y entonces mejor eso es fácil vivir de eso. El CBY, la corrupción, etc. No, esta es una sociedad como lo que estamos planteando, como la japonesa, como la coreana, que era igual a nosotros económicamente hace 40 años. Una sociedad como los nórdicos, una sociedad como la uruguaya, para venirnos aquí a nuestras tierras, que son, digamos, relativamente justas, sociedades relativamente justas, desarrolladas en el sentido vital de la palabra. Eso implica un cambio.
Y no tiene sentido nuestra presencia política en Colombia si no es para proponer ese cambio y hacerlo. Claro, la sociedad se puede asustar y quedarse con más de lo mismo. Más de lo mismo, como ya demuestra Duque, se llama genocidio. Ir como rebaños al matadero. Nos están llevando al matadero hoy mismo con la política que se está ejerciendo alrededor de la pandemia y la política social que se está haciendo, que no es ninguna, llevando a la gente a la pobreza, que de hambre va a morir más gente que de la pandemia. Y van a ser decenas de miles de personas. Eso se llama genocidio. En la otra columna hablo de la poricidio, una palabra que me inventé, no sé si existe, que es la muerte de los pobres, porque este genocidio no es de toda la población, es de la gente más pobre de Colombia. Lo que en realidad hizo Duque fue desatar un pavoroso mecanismo de concentración de la riqueza en manos de los banqueros en medio del empobrecimiento generalizado de la población y de los micro, pequeños y medianos empresarios. La cuarentena estricta y preventiva implicaba una redistribución de la riqueza de arriba hacia abajo, de los dueños de los bancos y del patrimonio hacia los trabajadores y la gente en la pobreza, a través del subsidio de nóminas y la renta básica. La casta política en el poder jamás ha sido capaz de imaginar siquiera la posibilidad de una redistribución de la riqueza, así sea en términos transitorios, como lo demandaba la pandemia. Enfrentar este mecanismo perverso de la política de Duque implica desobediencia civil también. La desobediencia civil en pos de la renta básica y el subsidio de las nóminas con enganche inmediato de los trabajadores despedidos implica dejar de pagar las deudas bancarias y presionar a los bancos a un cambio sustancial de su política agiotista y ventajosa. Además, el documento señala, las UCI y elementos de monitoreo y diagnóstico no se manejan solos, eso para hablar del personal experimentado. Ya escucharemos al doctor Bayón hablar sobre esto. El deber del cuidado exige talento profesional e idóneo para UCI, la Rectoría y Dirección Unificada del Sistema Nacional y Distrital de Salud. ¿A qué se refiere con este último punto? Y me detengo allí, es decir, de una rectoría colegiada entre la nación y el distrito. El tercer canal hemos venido escuchando que en el caso de la alcaldesa Claudia López solamente se ha apoyado del Colegio Médico de Cundinamarca, pero se debe, dicen los médicos, se debe tener una relación más integral entre la nación y la capital de la República. Algunas veces se nota que es una posición de la alcaldesa Claudia López que no consulta a todas las organizaciones científicas para estos momentos tan graves que empieza y que puede empezar a vivir el país. En lugar de la consigna bajo la ley 100, les toca un tema concreto como la autonomía médica, que ha sido completamente vulnerada. La autonomía del acto médico, que no solamente del médico, sino del paciente, porque el acto médico es una relación social entre el paciente y el médico, la médica. Cuando hablo de la autonomía, es decir, que lo que ahí se decide debe ser lo que determina el procedimiento médico en cualquier tipo de enfermedad, y que la ley 100 pervierte eso porque le coloca la maximización de ganancia y la minimización de costos como el elemento central del acto médico por encima del médico y por encima del paciente. Pues sale una base social a atacar eso. ¿Y esa base social quiénes son? Pues también médicos, también enfermeras en menor medida, también obviamente usufructuarios de los beneficios de la ley 100 que acabó con el sistema de salud en Colombia y con el derecho a la salud y a la vida en Colombia. Y entonces, ¿todo eso qué significa? Que este es un tema de poder, no es un tema de individuos. No es las características individuales y la biografía exclusiva de un Álvaro Uribe Vélez que en cualquier país del mundo estaría preso. No,
es que él encarna, refleja en cierta forma, y podría estar, él no estar, y seguiría lo mismo, una manera de ejercicio del poder que tiene base social y cultural, y por eso permanece en el país, que es un poder de tipo mafioso. Efectivamente, pero en realidad estamos en un nivel de ocupación del 90%, 89.9 dice Salud Data hoy, y efectivamente la red suroriente y suroccidente están colapsadas claramente. Y el punto es ese, el único sitio donde podemos intervenir es en eso, en disminuir la velocidad de contagio. Y nosotros creemos que la medida tomada de cuarentena zonal no es suficiente. Requerimos una cuarentena estricta general para poder disminuir la tasa de contagio. Y no es suficiente porque Bogotá, creo que ustedes lo saben mejor que yo, es una ciudad que tiene un entramado muy especial y es imposible, la gente de Kennedy trabaja en el centro, los de Suba trabajan en el centro, los de la zona sur trabajan en el norte, viceversa, o sea, hay una movilidad absolutamente extrema y si hacemos o unimos a eso las excepciones, pues ni se diga. Entonces no hay una cuarentena real, no hay una posibilidad de hacer un control real sobre la velocidad de tasa de contagio. Por eso nosotros queremos una cuarentena estricta, disminuir la velocidad y a partir de ahí reorganizar todo, buscar la manera de hacer unos cercos epidemiológicos efectivos y mientras tanto lograr que se instalen nuevas unidades de cuidado intensivo, que no se trata solamente de respiradores. Insistimos que el pilar fundamental para atender esta pandemia y para que esas unidades de cuidados intensivos funcionen es el talento humano en salud, que además está muy maltratado. Ya vamos para allá, doctor Bayona, respecto al talento humano. Y aquí viene la pregunta, doctor Bayona, porque fíjense usted, no tenemos todo el equipamiento, digamos, era previsible, se advirtió en su momento, hacen falta respiradores, desde el mes de febrero, que hacían falta respiradores, hacían falta UCIs, pero también personal capacitado. Y ahorita cuando ya nos estamos viendo, como se dice coloquialmente, a gatas, resulta que se hacen los llamados. ¿Por qué no se preparó al personal médico para esto? Bueno, lo que pasa es que no se pueden preparar intensivistas en 3 meses. Eso no es posible. Para ser un intensivista se necesitan 2 años de preparación después de ser especialista, es decir, 6 más 4 más 2 son 12 años de preparación, y si se es médico en general, 4 años, como lo dijo el doctor Asini de la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica. No se pueden preparar. Teníamos que evitar llegar a este punto y desafortunadamente todas las medidas de flexibilización de la cuarentena fueron de manera no controlada, desordenada, no hubo elementos sancionatorios, los gremios no cumplieron, los gremios económicos no cumplieron su función de adecuar de manera adecuada, de estructurar la reactivación económica. No se trata de no reactivar, sino de hacerlo de la manera adecuada. Es absolutamente claro que nosotros no podemos estar en cuarentena permanente o por toda la vida. Necesitamos reactivar obviamente, pero pues no me quiero meter en estos temas económicos. Evidentemente no lo hicieron de manera ordenada y adecuada. Además las excepciones de la flexibilización que ellos hicieron pues en realidad eran muy confusas y le daban vía libre a todo el mundo. En esta última decreto en relación a la cuarentena, por ejemplo la excepción 42, es una locura. Se exceptúa toda actividad profesional de servicio o técnica, es decir, incluye todos los servicios, todos los profesionales. Claro. Esto es una... Ahí yo sé, y no tiene por qué meterse en eso, doctor Bayona, el tema económico ni políticos. Usted, este llamado
que hace hoy es supremamente importante. Coincidimos desde el tercer canal, advertimos, lo dijimos, pero aquí lo que uno ve es que no le hacen caso a la ciencia. No le hicieron caso a la ciencia cuando en su momento dijeron no se puede flexibilizar de esa forma, no es momento todavía, en fin. Y aquí viene la pregunta. Le escuché hablar de la rectoría Bogotá y país, es decir, una coordinación entre la ciudad de Bogotá y una coordinadora nacional, una rectoría a nivel nacional. Y aquí viene una preocupación, es una percepción, pero cada día son más los que tienen esta percepción, doctor Bayona. Uno ve a la alcaldesa Claudia López, uno nunca la ve acompañada de los científicos de la medicina, hace anuncios. Yo no sé si para estos momentos lo único que pueda detener la pandemia sea la solidaridad. Lo pongo muy en duda y ese es el anuncio que ha dado en las últimas horas. Y uno no la ve acompañada de un cuerpo robusto, científico, y seguramente también me puedo estar equivocando, doctor Bayona, pero ¿de qué se trata la rectoría Bogotá y nivel nacional? Mira, la rectoría o la Dirección Unificada del Sistema de Salud lo que pretende es que tengamos un control real sobre la cantidad de camas de unidad de cuidado intensivo, sobre la cantidad de camas en todo el sistema de salud, no solamente en la red pública, sino también en la red privada, y sobre los servicios de urgencia para poder tomar medidas adecuadas. Tenemos absolutamente claro que la red privada y la red pública en los pisos COVID están completamente llenos y necesitamos aumentar el área de tal manera que, por ejemplo, Cundinamarca también reciba ayuda, porque es que además somos una ciudad-región, evidentemente, o sea, hay muchísima gente de Cundinamarca que trabaja en Bogotá y viceversa. Y así con todo el país. Entonces es lo único que le permite a uno tener un conocimiento concreto en tiempo real para poder definir cuáles son las estrategias que hay que seguir en el tema de salud. Yo estoy seguro que la alcaldesa está rodeada de algún personal técnico y de salud sin ninguna duda, pero creemos que las sociedades científicas y el resto de los gremios médicos podemos ayudar y aportar de manera efectiva y rápida, y necesitamos que haya un diálogo eficaz por parte del gobierno distrital, pero también por parte del gobierno nacional. Pero además sobre hechos reales, sobre cifras reales, y desafortunadamente tenemos un subregistro, no tenemos la suficiente cantidad de pruebas en este momento frente al número de pacientes contagiados para poder hacer cercos epidemiológicos, y además las pruebas están demorando entre 10 y 15 días, es decir, la fotografía actual corresponde a hace más de una semana. Y eso nos preocupa, necesitamos ser mucho más efectivos para eso. Complicado eso. En la primera declaración y en el texto de la declaración que hacen las 14 asociaciones, y vale la pena contarles a las personas que se están uniendo en este momento a la transmisión, 14 asociaciones científicas, médicas, le están pidiendo al gobierno nacional y a la alcaldesa Claudia López declarar la cuarentena estricta durante 2 semanas. Doctor Bayona acaba de decir aquí en el tercer canal algo grave, alarmante, pero por eso hace el llamado. La cantidad de fallecimientos puede crecer de una manera impresionante si Bogotá y el país no se somete a una cuarentena estricta de 2 semanas. En esa declaración ustedes también hablan que es necesario que la gente pueda comer en medio de la cuarentena. Hacen, si le entendí bien, doctor Bayona, se habla también de la renta básica, de la concepción de renta básica, salario mínimo, para que la gente pueda entrar en una cuarentena estricta. ¿Estoy en lo correcto, doctor Bayona? Efectivamente, uno de los elementos más importantes de la propuesta es el ingreso mínimo vital o la renta básica.
Y nosotros tenemos claro que una familia no puede subsistir con 150.000, 180.000 o 160.000 pesos, que es lo que se está planteando, y efectivamente nosotros estamos acompañando. Creemos que la propuesta que cursó en el Congreso de una renta básica, de un salario mínimo legal vigente, es lo mínimo que se puede hacer para que una familia logre. Además, creemos que existen los recursos para poder lograr. ¿Tú dices que existen esos recursos, doctor Bayona? Realmente nosotros, bueno, vuelvo y te digo, no soy experto en el tema económico político, obviamente, pero la propuesta de todos los congresistas, los 30 congresistas que hacen acompañamiento, está, digamos, tiene el anexo de todo el soporte económico para que esto ocurra. Efectivamente, nosotros creemos que si vamos a cuarentena necesitamos que la gente subsista, porque pues si no, entonces vamos a fallecer de hambre de alguna manera también, y necesitamos que todos aporten, y obviamente necesitamos que el gobierno aporte y salga con esta situación de la renta básica o el ingreso mínimo vital, porque si no, no vamos a poder hacer la cuarentena. La gente va a salir sí o sí frente a las necesidades que tiene su familia de obtener las cosas vitales, entre ellos el alimento. Así es, así es. ¿Ha coincidido el llamado de ustedes también con una alerta de la Organización Mundial de la Salud, doctor Bayona, acerca de que la pandemia puede empeorar por errores de los gobiernos? ¿Eso es así? ¿Y qué errores se estarían cometiendo y se deben evitar en las próximas, yo me atrevo a decir próximas horas, es cuestión de horas? Pues la primera es la flexibilización. Sin duda, el primer error que se generó es la flexibilización incontrolada, digamos, en el afán de reactivar la economía de los, digamos que los sectores más pudientes, y obviamente esto generó claramente toda esta situación. Entonces esta flexibilización no tuvo los controles suficientes, y ese es un primer error. La medida del día sin IVA fue claramente catastrófica. Estamos empezando a a pagar las consecuencias de ese error, y creemos que el error siguiente es pensar que podemos hacer frente a la pandemia con la infraestructura que tenemos. Nosotros creemos que hay que hacer la cuarentena, y no hacerla puede ser un error que terminemos pagando con vidas, y eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros como médicos y como trabajadores de la salud tenemos como principio fundamental la defensa de la vida, de la salud, y por eso creemos que con todos los estudios epidemiológicos que lleva este documento, pues deberían tomar esta medida, al menos en Bogotá, por los siguientes 15 días. Doctor Bayona, no le voy a pedir con esta pregunta que esté completamente de acuerdo, pero sí de pronto es exagerado, es errático. El senador Gustavo Petro ha dicho en las últimas horas, ha sido muy fuerte, las políticas erráticas del gobierno Duque van a llevar a los colombianos a un matadero. Lo dice en materia del tratamiento que se le está dando al tema del COVID-19, precisamente por flexibilización y por no sacar adelante la renta básica vital. ¿Muy exagerado esto, doctor Bayona? Son palabras bastante duras, y obviamente el doctor Gustavo Petro la capacidad de decirlas. Nosotros lo que creemos es que sí hay que tomar una serie de medidas, y que todas las medidas que ha tomado en este momento el gobierno no han sido lo suficientemente efectivas para la preparación del sistema de salud, pero tampoco para defender o para ayudar a los trabajadores de la salud, que venimos muy golpeados por la ley 100 claramente, y hemos sido aún más golpeados por la pandemia, en contrario a lo que debería ocurrir.
Entonces no tenemos suficientes elementos de protección personal, no ha habido un seguimiento a las ARL sobre cómo, cuándo y a quién le entrega los elementos de protección. Sí los ha entregado. Realmente lo que nosotros hemos visto en los sondeos y en las cosas es que en las encuestas es que no se han entregado esos elementos de protección, que al contrario sí han venido despidiendo médicos por disminuir su facturación, o le han disminuido la cantidad de horas o el número de consultas y obviamente el número de ingresos, y a pesar de eso pues estamos enfrentando la pandemia. Creo que aparte no han sido suficientemente efectivas todas las medidas gubernamentales, eso es absolutamente claro, y necesitamos claramente, en esta propuesta se ha dicho, hacer este tipo de medidas que ponemos en el documento para evitar digamos un aumento en el número de morbilidad y de mortalidad en esta pandemia. Por su tiempo, la última pregunta, sin antes agradecerle de verdad la disponibilidad del tiempo. Sabemos que usted está liderando este llamado urgente de la ciencia al gobierno nacional y al gobierno distrital. A mí me preocupa, y rápidamente si lo puede contestar, doctor Bayano, ¿solo con solidaridad podemos detener la pandemia en la ciudad de Bogotá, doctor Bayano? La solidaridad de todo el mundo. El gobierno, en primer lugar, todas las personas tenemos que poner un grano de arena desde el punto de responsabilidad individual, pero todos los gremios tienen que ser solidarios y aportar realmente a la situación crítica que tiene la gente frente a la pandemia. Quiero de paso decir que no somos el Colegio Médico Bogotá los únicos, realmente las sociedades médicas son muchas. La Federación Colombiana, la Federación Médica Colombiana a la que nosotros pertenecemos ha liderado realmente esta propuesta junto con la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica y con las sociedades científicas, la Sociedad Colombiana de Hematoncología y con los gremios sindicales y otros gremios de la salud. Esto es un volumen muy grande de médicos y de personalidades y de científicos pidiendo de manera urgente acciones específicas que nos permitan evitar eso que le decimos, fallecimientos de forma masiva. Doctor Bayona, gracias de verdad por su tiempo, por su llamado, pero no puedo dejarlo ir sin la siguiente pregunta y sin una propuesta. La propuesta, quiero decirle que en la medida de sus tiempos, de sus posibilidades, nos acompañe esta noche también en el tercer canal. Me parece que el comunicado, el llamado a ustedes y la pedagogía a los ciudadanos se tiene que seguir haciendo. Mi última pregunta, si no lo escuchan los políticos, en este caso la alcaldesa Claudia López y el presidente de la República, ¿qué pasa? Pues lo que nosotros creemos es que se va a acelerar, va a continuar la aceleración de la tasa de contagio y que vamos a colapsar en nuestro sistema de salud. Digamos, la ronda que hicimos sobre los hospitales, nos dimos cuenta de la situación crítica que están viviendo los hospitales, de la situación crítica que estamos viviendo los trabajadores de la salud y de la situación inhumana a las que se están enfrentando los pacientes que están yendo a la red hospitalaria. Yo tengo que aceptar que se ha hecho un grandísimo esfuerzo por parte de la alcaldía para tratar de aumentar la infraestructura, pero no han tenido en cuenta el recurso humano y ahí hay un error fundamental. Mi doctor Bayona, le pediría el favor si nos acompaña esta noche a las 8 de la noche aquí también en directo, no sé cómo está en sus tiempos y si lo podemos coordinar a lo largo del día, doctor Bayona. Lo intentaremos, realmente la mañana fue muy ocupada y me toca, digamos, me ha tocado
desplazar toda la atención de mis pacientes y cirugías para el curso de la tarde y la noche, así que voy a intentar, tenemos que irlo coordinando. Bueno, mi doctor Bayona, de verdad muchísimas gracias desde el Tercer Canal, como sé que lo comparte la gran mayoría de ciudadanos, ciudadanas también, por supuesto el senador Gustavo Petro, que ha hecho un llamado en las últimas horas. De pronto no se entendió bien lo que decía, pero hablaba más de la autonomía médica, de la dignidad del personal de salud, y desde aquí nuestra solidaridad al personal de salud en todos los rincones del país. Gente que está poniendo el pecho y que sigue clamándole al gobierno nacional, a las autoridades y a las CPS, a los negociantes de la salud en el país, que dignifiquen su situación laboral, que les den todos los elementos de bioseguridad. Son la primera línea en este momento de atención a la pandemia. A ustedes, nuestros héroes, doctor Bayona, muchísimas gracias por este llamado y este elevado nivel de conciencia, de ciudadanía, cuando ustedes producen este comunicado. Muchísimas gracias, doctor Bayona. Muchas gracias a ustedes. Quiero decirles que nuevamente que no somos héroes, pero es nuestra función y nuestra tarea hacer lo que estamos haciendo. Este llamado que hacen los científicos, los médicos, los especialistas en las ciencias de la salud, es supremamente importante y grave también. Este llamado se va a encontrar con fuertes presiones por parte de la banca, por parte de los diferentes gremios de la producción, por parte de FENALCO, a quien se le debe responsabilizar también que esta presión por abrir el comercio ha generado el pico, empieza a generar el pico de la pandemia, es decir, se empieza a disparar el número de contagiados. Todavía no llegamos, corrijo, al pico de la pandemia, pero esa presión, sin haber llegado de abrir el comercio, sin haber llegado al pico de la pandemia, ha sido totalmente nefasta y puede seguir siendo nefasta. Los médicos, las asociaciones, se van, insisto, a encontrar con esta presión. El presidente va a tomar camino por la vida o por la muerte. Ya ha venido tomando camino favoreciendo a la banca, pero no favoreciendo las medidas urgentes que necesitan los colombianos. ¿Cuáles son? La cuarentena estricta, señor presidente, pero esa cuarentena estricta debe venir acompañada de las políticas sociales que ha venido exigiendo, con razón, el senador Gustavo Petro. Un mínimo vital que no puede ser de 270.000 pesos en el caso de la ciudad de Bogotá, como propone la alcaldesa Claudia López. Debe ser un salario mínimo, por lo menos. Y el país tendrá que tomar decisiones en las próximas horas. Es cuestión de horas porque, como bien lo dice el doctor Bayona, hoy estamos conociendo los resultados del número de contagios de 15 días atrás. Se supone que debe ser hoy mayor el número de contagiados en todo el país. Insisto, y nos ponemos del lado de la ciencia en el Tercer Canal, si no vamos ya a una cuarentena estricta, la mortandad, familiares suyos, conocidos, amigos, van a terminar contagiados con COVID-19. Y pueden terminar lamentablemente sin muriendo, no por el COVID necesariamente, sino porque no va a haber una cama de cuidados intensivos para atenderlo, o no va a haber un especialista que pueda manejar la UCI, o no va a haber el suficiente personal que durante estos meses se haya preparado para manejar estas unidades de cuidados intensivos. Al final del día, como también lo señala la historia reciente de Europa frente a la pandemia, al final del día quien va a determinar quién vive y quién muere también en Colombia va a ser un especialista y va a ser la existencia de una cama de cuidados intensivos o no. Colombia tiene que tomar, y estamos en el momento de tomar la mejor decisión para salvar vidas,
No es momento para salvar a la banca, no es momento para salvar la economía. Es el momento de salvar vidas, señor presidente Iván Duque y señora alcaldesa Claudia López. Escuchen a la ciencia. Soy Holman Morris y este es el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. ¿En qué quedó la lucha contra la segregación social en la ciudad de Bogotá? En nada. ¿En qué quedó la lucha por fortalecer los espacios y el poder público común a toda la ciudad de Bogotá? En nada. Solo que ahora a eso le quieren llamar progresismo y alternatividad. No es más que Peñalosa 3. Es el mensaje que le mandan a la sociedad de que el narcoparamilitarismo volvió a ganar y que está gobernando. Tengo esperanzas en la humanidad y en el pueblo. Muy oportuno el tercer canal, en medio pues de la tragedia democrática que vivimos en el país. No tenemos medios alternativos suficientes para escuchar las voces de nuestro pueblo desde las regiones, desde el campo.